A esta hora como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Y hoy continuaremos allí con el caballo amarillo, Apocalipsis capítulo 6. Váyase usted a Apocalipsis capítulo 6 y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 6, 7, cuando dice allí 6, 7, 6, 8, exactamente, 6, 8. Porque el 6:7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y el versículo 8 dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y hay una coma, y dice, y el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En el primer discernimiento eso está completamente claro. Sabemos que este caballo amarillo va a traer desgracias sobre el globo terráqueo, pero ¿qué clase de desgracias y qué clase de catástrofes? Entonces vamos a ir desglosando en la palabra. Apocalipsis capítulo 6, 8 dice que el apóstol Juan miró un caballo amarillo. Entonces, si miramos bien, estamos haciendo un discernimiento en lo que está escrito en el griego original. En Apocalipsis capítulo 6, 8, la palabra para este caballo amarillo, el color amarillo, realmente no es amarillo. En nuestra versión RB60 habla de un caballo amarillo, pero realmente el caballo no es realmente de todo el color amarillo. Entonces, el caballo amarillo y el color amarillo es la palabra griega 5514, que es la palabra chloros, con J, chloros, como si usted dijera cloro, pero quitándole la C y poniéndole una J, chloros. Y la palabra chloros en el griego original es la palabra verde, es la palabra verduzca, verdosa, un color pardo verdoso o amarillo verdoso. Entonces realmente lo que habla la palabra en Apocalipsis 6:8 dice que el apóstol vio a un caballo amarillo verdoso, un caballo amarillento, no es del todo amarillo, ni del todo verde, es amarillo verdoso. Por eso es que usted, no sé si usted, una persona bien detallista, en el flyer que nosotros publicamos, los que son detallistas, y bueno, ninguno notó, porque ninguno me preguntó, en el flyer, cuando estábamos hablando de que íbamos a hacer esta enseñanza esta semana, que miramos los 4 jinetes del Apocalipsis, en el flyer están los 4 caballos, y fíjese que el caballo que acompaña no es amarillo, sino es verdoso. Por eso lo publiqué de esa manera. El caballo era verdoso, verde, como un verde fluorescente. Entonces está el blanco, el negro, el rojizo o el rojo y el verde. Porque realmente lo que nos habla el griego, es un caballo verde. Es un caballo verde o amarillo verdoso. Esa es realmente la interpretación de esta palabra. Entonces, en el griego dice que es un amarillo verdoso, y recordemos que en Zacarías, si usted se va a Zacarías capítulo 6, en Zacarías capítulo 6, en el versículo 2 y en el versículo 3, el profeta Zacarías está hablando de una revelación, algo así como si fuera un tipo de lo que iba a revelar el apóstol Juan en Apocalipsis. Y en Zacarías capítulo 6, en los versículos 2 y 3, él habla, allí dice Zacarías 6, 2, 3, dice que en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo había caballos negros, en el tercero había caballos blancos, y en el cuarto dice, habían caballos overos rucios rodados. ¿Qué significa eso, pastor? Overos rucios rodados. Realmente el significado para el overos es como un color
que asemeja también a lo que está hablando Apocalipsis. El rucio rodado es como un término que se refiere a un caballo de color pardo claro que tiene ondas en la piel o ruedas en su piel, formadas por su mismo cabello. Es algo natural. Ese es el cabello rucio rodado que habla en Zacarías. Y realmente esto tiene un significado bastante especial porque este caballo que habla Zacarías en capítulo 6 está hablando de que el último caballo, que es el que se refiere Juan en Apocalipsis también, es un caballo que tiene diferentes colores. Algunas versiones hablan de un caballo bayo, de un caballo overo, de un caballo rucio, de un caballo pinto o pintado, o de un caballo con diferentes manchas, con diferentes colores. ¿A qué se refiere entonces, pastor, este caballo amarillo o amarillento o amarillo verdoso? Se refiere al livor mortis, que es el color de la lividez o el color que tiene un cadáver, que tiene una persona cuando muere. Es un fenómeno cadavérico que consiste en la deposición de la sangre. Recuerden que cuando una persona muere, todas las personas, cuando una persona muere, el primer color que se le refleja en el rostro es un color pálido, un color amarillo, ¿sí? Y ese color amarillo se va descomponiendo cuando va pasando el tiempo de haber muerto la persona, porque la sangre prácticamente ya deja de bombear. Entonces, algunas personas tienen la tonalidad amarilla, amarillenta, pálida y ya comienza a tomar otras tonalidades. Por ejemplo, algunos rojizos, otros algún negro, verdoso, morados. Todo esto son signos de la muerte, sí, que se manifiesta con manchas en la persona, en un cadáver, en una persona muerta. Entonces nos está hablando es el caballo amarillo de una tonalidad de diferentes colores en la cual puede ser algo que está muerto prácticamente y tiende ya a dañarse. O sea que este caballo amarillento o amarillo verdoso representan plagas conocidas y también nuevas enfermedades que obviamente nacen por allá por África y por el Oriente. Tuvimos el caso último del COVID. Y también este color amarillento verdoso nos está hablando de enfermedades que atacan principalmente el sistema respiratorio en la humanidad. Y recuerden que cuando se ataca el sistema respiratorio de una persona, en el caso que vimos recientemente, que es el COVID, atacó el sistema respiratorio de las personas. Y al atacar el sistema respiratorio de las personas, obviamente en los pulmones se forman algo que se llaman las flemas. Usted las conoce. Entonces, las flemas, vemos flemas de diferentes colores: amarillas, pálidas, amarillas verdosas, quizás alguna tonalidad marrón o algunas hasta negras, que ya es un extremo de una enfermedad respiratoria bastante crítica. Entonces, fíjese que tiene que ver mucho las tonalidades de los colores que nos está hablando la palabra. Entonces, este último jinete de esta parte, porque hay otro jinete, dice que tiene una connotación donde la muerte, dice que la muerte va detrás de él. ¿Y qué representa eso, pastor? Representa que la mortandad, algunas versiones hablan de que hay una mortandad, y dice también que el Hades sigue esta mortandad. O sea que viene la enfermedad, viene la pandemia, sí, viene la mortandad y viene entonces el Hades recogiendo prácticamente a las almas que se pierden. Incluso también podemos hablar de enfermedades que no se conocen, enfermedades mentales. Hay enfermedades mentales que no permiten que una persona lleve una buena calidad de vida. Inclusive hay enfermedades mentales. Este COVID dejó muchas enfermedades mentales hasta el sol de hoy.
Y hay enfermedades mentales que llevan a la muerte a una persona. Es el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia nerviosa, la bulimia, la depresión, la esquizofrenia. Entonces, la depresión es una enfermedad y hay muchas clases de enfermedad mental. Hablan de una depresión mayor, hablan de un trastorno depresivo persistente, estacional, afectivo, inclusive la ciencia médica habla de depresión postparto. Hay trastornos bipolares, hay trastornos ansiosos depresivos, incluso también hablan de depresión premenstrual. Hay mujeres que cuando les llega el tiempo del periodo, sea antes, sea en el momento o sea después, sufren de esa leve o de una mayor depresión menstrual. Y esas son las cosas que se van juntando una cosa con otra hasta el momento de que la persona no tiene otra salida y quizás si no busca una ayuda profesional, esto va a generar la muerte. De eso es lo que está hablando, de estas pestes, de estas enfermedades, de estas molestias, de esto que está causando la atmósfera. ¿Por causa de qué, pastor? Bueno, por diferentes causas, porque cuando hay guerras, como hablábamos el caballo rojo, hay derramamiento de sangre, obviamente van a haber armas que se usan para combatir, para atacar. Y obviamente que todas las armas, ellas expelen o ellas dejan residuos químicos en las atmósferas. Últimamente se hablaba de que la arena del desierto allá del oriente, había una tormenta del desierto que posiblemente llegara a América Latina y de pronto en algunos casos se vio de una manera ya leve. Eso nunca se había visto. Últimamente se está viendo todas esas cosas. ¿Y eso trae qué, pastor? Trae enfermedades respiratorias. Y cuando hablamos de mortandad inminente, hay muchas enfermedades que se han llevado millones de personas. Haciendo una estadística, realmente, en Europa ya sea para los años 1300 por allá, la peste negra se llevó más de 50 millones de muertos de personas. La peste negra, la tuberculosis en 10 años, en 100 años creo, en 100 años, la tuberculosis se llevó más de 1 billón con B de muertos. La viruela se ha llevado más de 300 millones de muertos. La gripe española se ha llevado más de 20 millones de muertos. La tifoidea, más de 3 millones de muertos en Europa Oriental y Rusia en los años 1918 en adelante. El sarampión se ha llevado 6 millones de muertos por año hasta el año 1963. El SIDA se ha llevado hasta hoy, hasta el año 2023, creo que está la estadística, 42.3 millones de muertos, de personas han muerto por SIDA. Hasta el año 2023 está la estadística que tiene la ONU. Inclusive la ONU tiene una fundación que se llama ONU-SIDA y tienen como objetivo militar eliminar el VIH, que es una amenaza de salud pública. Para el 2030 ellos tienen el proyecto de eliminar el SIDA de la humanidad. Igual que la fiebre amarilla. La fiebre amarilla en la época de los años 1960 al 62, en Etiopía hubo más de 30.000 muertos anuales. Y el caso más reciente que tenemos ahora, el COVID. El COVID creo que hasta el año pasado, se ha llevado 14.9 millones de personas. 14.9 millones de personas muertos y asociados con esta pandemia del COVID desde el 11 de marzo del año 2020. O sea que si nosotros sumamos estas estadísticas hasta el momento, han muerto 437.30 millones de personas con este tipo de enfermedades, sin meter las personas que han muerto por accidentes, las personas que han muerto por situaciones de guerra en una manera natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mire lo que viene arrastrando todas estas cosas, viene arrastrando, por eso
le decía al principio de la enseñanza, cuando iniciamos la enseñanza, es que estos caballos ya vienen avanzando. ¿Qué es lo que está pasando, pastor? Que se está incrementando cada día más. Dice la palabra que cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Y me gusta esta cita bíblica porque dice que este caballo amarillo, que ya sabemos que es un caballo verde, dice que el que lo monta tiene por nombre muerte o mortandad, pero le sigue ¿qué, pastor? Le sigue el Hades, o sea, el infierno. El infierno acompaña a este jinete. Pero ojo, no podemos confundir el infierno con el lago de fuego. El infierno es una prisión momentánea. Lo dice por allá la carta de Pedro. Y el lago de fuego es una morada definitiva. Inclusive el propio infierno será lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis capítulo 20, 14. Y es la segunda muerte. Entonces las personas que están en el infierno serán lanzadas al lago de fuego. La segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte, pastor? Me han preguntado. La segunda muerte es la separación definitiva de Dios. No hay solución. Ya no hay solución. Ya no hay intercesión para estas personas. Y dice que a estas dos, a la mortandad y al infierno, les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Cuarta parte de la tierra, hermano mío. Cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras. Me gusta esta parte última que dice que con las fieras de la tierra. ¿Cuáles son las fieras de la tierra? ¿A qué se refiere las fieras de la tierra? Entonces, en Isaías capítulo 34, 14, vamos a Isaías capítulo 34, 14. Ahí nos desglosa el profeta Isaías 34, 14. Dice que las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Entonces la palabra fiera en Isaías 34, 14 en el hebreo es la palabra sillí, que es una bestia, que es un animal peligroso. Pero la palabra fiera aquí en Apocalipsis, en el griego original, es la palabra therión, y es como un diminutivo de xillí, y significa lo mismo, significa un animal peligroso, significa una bestia, significa una víbora, un animal salvaje, que está a la expectativa para cazar, que está a la expectativa para destruir, que también coloca trampas. Entonces, en la versión del rey Jacobo, que es la King James Version en inglés, en la Isaías 34, 14, dice que las fieras del desierto también se encontrarán con las fieras de la isla. De la isla. Vamos a mirar por qué se refiere a la isla. En Isaías 34, 14, ¿a quién se refiere? Y el sátiro me habla entonces de las fieras de la isla y también me habla de las fieras del desierto y también me habla del sátiro, la versión 34, 14 de Isaías, la King James Version. Dice que gritará a su compañero. Y también hay otro animal que se llama la lechuza. También descansará allí y encontrará para sí un lugar de descanso. Recuerden que en Marcos capítulo 1, hermano mío, Marcos capítulo 1, 13, usted lo puede buscar allí en su escritura. Marcos capítulo 1, 13, dice la palabra que Jesús peleó con fieras en el desierto. Y Marcos 1.13 dice, y estuvo allí en el desierto, ¿quién, pastor? El Señor Jesús, 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mire, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, 40 días. Había una tentación, y la tentación es una propuesta. La tentación es un contrato, es una contratación, es una propuesta, es una invitación. Eso es la tentación, prácticamente. ¿Y esa quién la hace? Satanás y sus demonios. Ellos invitan. Por eso es que la tentación no es un pecado. Por eso dice la palabra que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Él no puede ser tentado. Él no te propone a pecar. En cambio, Satanás sí te propone.
porque Satanás, dice la palabra, que es experto en contratación. Él lo hace, pero el ser tentado no es caer en pecado, es una invitación. Entonces tú verás si vas a la invitación o rechazas la invitación. Eso es lo que es la tentación. Y dice aquí la palabra que fue tentado, fue invitado por el propio Satanás. ¿Quién, pastor? Jesús. Pero cuando la palabra dice, y estaba con la fiera, no dice que estaba con la fiera sobándole la cabeza, ni estaban con gatitos mimados por ahí, como algunos creen, gatitos consentidos, no. Estaba peleando con las fieras. O sea que estaba peleando con las fieras del desierto. Estaba peleando con las sillí. Estaba peleando con animales salvajes. Estaba peleando con serpientes. O sea, en el desierto, nuestro Señor Jesús tuvo una guerra espiritual de la manera más impresionante. Pero tenía la ayuda de los ángeles. Siempre tenía la ayuda de los ángeles enviados por el Padre. Y hay una parte también importante que me llama mucho la atención con esto de las fieras del desierto y las fieras de la isla. En Hechos capítulo 28, recuerden, Hechos capítulo 28, si lo buscamos, en Hechos capítulo 28, habla sobre Pablo en la isla de Malta. Usted sabe de lo que le voy a hablar, Pablo en la isla de Malta. Y en Hechos capítulo 28, versículo 4, mire lo que dice. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar y la justicia no deja vivir. Y la versión lenguaje sencillo en este versículo 28:4 de Hechos dice de la siguiente manera: cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron, este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no le deja vivir. Entonces ellos pensaban era que la justicia, la diosa, había una diosa, ellos creían en muchos dioses y en diosas. Pensaban entonces que la diosa de ellos, que se llama la diosa de la justicia, le había atacado para morir a Pablo. Y a Pablo lo ataca en la mano, es una serpiente, una serión. Pero realmente esta serpiente serión es un espíritu inmundo llamado Nahual. Y esos espíritus nahuales se encarnan en animales, en este caso en una serpiente. Recuerden que el Señor llega a un lugar y se encuentra un endemoniado. Y cuando le habla a los demonios, ellos le dicen, si nos vas a sacar de este cuerpo, no nos eches en el abismo. Y entonces había un hato de cerdos y la petición de ellos es, envíanos a los cerdos. O sea que este hombre, este muchacho, tenía demonios de animales que lo ministraban, demonios o espíritus nahuales que fueron enviados a los cerdos. Entonces es probable que la serpiente también era un espíritu nahual que estaba incorporado en ese cuerpo. Y esta misma palabra se utiliza en Apocalipsis capítulo 13. En 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, una serión, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, tenía diademas y un nombre blasfemo. Entonces fíjense que todas estas cosas, la palabra serión y la palabra sigi está muy relacionada con espíritus nahuales, con espíritus animales. Entonces, al Señor lo ataca y combate con las fieras del desierto. Y Pablo, que estaba profetizado en 34:14 y 6 de Isaías, dice, combate con las fieras de la isla. Pero también menciona aquí a otro animal. A otro animal. Dice con las fieras de la tierra, inclusive un animal que dice en Isaías capítulo 34 que se llama el sátiro.
Y el sátiro, obviamente, también es un demonio, es un ser híbrido. Según la cultura griega es mitad hombre y mitad animal, pero es un demonio peludo. Lili también es un demonio hembra, que la cultura judía, escúcheme bien, porque algunos han preguntado que la cultura judía, algunos dicen que Lili era la primera esposa de Adán. Eso dice en la cultura judía y eso es completamente falso. Eso no está completamente comprobado en la Biblia, eso no lo dice la Biblia. Pero a lo que yo me refiero es que estos son demonios sexuados. Se pueden incorporar o tener sexo. Entonces, en Isaías son eufemismos que el mismo escritor puso para referirse a lo espiritual y a la batalla espiritual que tuvo el Señor Jesús y a la batalla espiritual que tuvo Pablo y a la batalla espiritual realmente que nosotros vivimos a diario. Todas estas cosas son batallas espirituales. Todo esto de los demonios, todo esto de la mortandad. Mire que el COVID es una cosa impresionante. Y nos agarramos del Señor y oramos y pedimos misericordia y nos arrodillamos y lloramos y clamamos. Y muchas personas se fueron, inclusive del cuerpo de Cristo. Quizás no porque el enemigo le haya matado, sino porque para el Señor, para cada uno de ellos llegó el tiempo. Y ese era el tiempo de ellos para partir con el Señor. Por eso es que en Mateo capítulo 24 dice que, creo que dice que la hora y el día nadie sabe. No sabemos en el momento que vamos a partir con el Señor. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estas condiciones, lo que nos coloca el Señor, estos jinetes y estos colores, en la revelación de la palabra, nos está hablando que hay condiciones espirituales. Y nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que luchar con esas condiciones espirituales. Mire cómo se han multiplicado las enfermedades. Mira las estadísticas, cuántos millones de personas han muerto. Entonces, este caballo amarillo representa realmente eso, el color de la muerte, el color variable de la muerte, el reflejo de la muerte en la humanidad, las potestades que se manifiestan en una nación, las potestades que se manifiestan en una región, las potestades que se manifiestan en una familia. Hay familias atadas por potestades desde hace muchos años, años de años. Entonces podríamos decir entonces nosotros que estos 4 jinetes, que es el color blanco, el color bermejo rojo, el color negro y el color amarillo, que realmente es un color verde o verdoso. Eso está escrito de esa manera, hay que predicarlo de esa manera, hay que enseñarlo de esa manera. Y esto es así de esta manera, para que la gente lo entienda. Es la condición, el caballo amarillo es una condición de plaga, es una condición del rostro, de la muerte, de la piel de la humanidad. La palabra dice que el mundo está muerto en delitos y pecados. Y algunos aducen para legalizar eso, dicen que no, es que es muerte espiritual. Realmente no, la palabra no me habla de muerte espiritual, la palabra me habla de que hay una sanción, hay una sanción de muerte para los que no se arrepienten. Por eso es que es el tiempo de predicar el evangelio del Señor. Esa es una pelea. Cuando usted predica la palabra del Señor, ahí está combatiendo con las fieras del desierto, que es la que se manifiesta en el mundo. Entonces vemos cada una de estas cosas, mire cómo miramos cada una de estas cosas desglosadas para que los hermanos entiendan que no estamos frente a cualquier demonito por ahí consentido ni alguna cosa chiquitica.
Entonces miramos también algo importante sobre los colores. ¿Qué significa, pastor, el color blanco? ¿A dónde va el color blanco? ¿A dónde va el color rojo, el color negro y el color verde? No, pastor, y usted lo dijo. Eso se refiere a la falsa paz, a la guerra, al derramamiento de sangre, a la crisis petrolera, a la crisis energética, que es el color negro, y también a las plagas y la mortandad que viene a través de la plaga. Pero tiene una profundidad más precisa todavía. Tiene una mortandad más precisa. Entonces, si usted ve, realmente nos habla de 4 jinetes del Apocalipsis que están haciendo daño. Pero le tengo noticias. Realmente no son 4 jinetes del Apocalipsis. Son 5 jinetes del Apocalipsis. Porque hay 4 que son falsos, que lo que trae es desgracia, muerte, tinieblas y oscuridad. Pero hay uno, dice la palabra, que es verdadero. Entonces estamos hablando son de 5 jinetes del Apocalipsis. Podríamos hablar de 5 jinetes del Apocalipsis. Pastor, ¿y entonces cuál es el otro jinete del Apocalipsis? Bueno, si usted se va allí para ir adelantando, en Apocalipsis capítulo 19, mire lo que dice allí. Ahí está la revelación del 5.º jinete del Apocalipsis. Son 5 jinetes y no 4. Entonces, Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11 en adelante, mire lo que dice la palabra. Entonces vi el cielo abierto, esa es la revelación del apóstol Juan, y mire lo que nos habla, el jinete del caballo blanco. Ya no nos está hablando del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Aquí nos está hablando del verdadero jinete del caballo blanco. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Pero fíjese que es diferente al jinete blanco de Apocalipsis 6. Dice que vino para vencer, venció y vino para vencer. En cambio, este jinete blanco de Apocalipsis 19 dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Fíjese que ya lo identifica. Ya Apocalipsis 19 nos dice quién es este. En cambio, Apocalipsis capítulo 6 no dice quién es, sino que podemos mirar por la condición, por la parte de la descripción del caballo blanco de Apocalipsis 6, podemos mirar quién es aquel que se dice ser cristiano y no lo es. ¿Quién es aquel que se dice ser apóstol y no lo es? ¿Quién es aquel que se dice ser profeta y no lo es? Por eso es que el Señor nos habla de los falsos. O sea, de los falsos en todas las condiciones. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Porque realmente la condición de las tinieblas es, dice la palabra, que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Él no necesita enviar a un demonio que se vista. Él mismo se viste como ángel de luz. Pero me gusta porque dice como ángel. Y resulta que Satanás, cuando era Luzbel, que era hijo de luz, ¿verdad? Luzbel es hijo de luz, él era querubín protector. O sea, me parece entonces, yo que tuve más de 21 años en las fuerzas militares, me parece que lo degradaron también. Tenía el alto rango que era un querubín y lo degradaron para ángel al momento de caer. Porque la palabra dice que Satanás, Luzbel, como usted lo quiera llamar, se viste como ángel, fue degradado a ángel. O sea, fue degradado para el montón.
como ángel, pero dice que él mismo se viste como ángel de luz. ¿Y qué significa eso, pastor? Un disfraz. ¿Y qué significa eso, pastor? Un engaño, una estratagema. Y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, este quinto jinete, si usted no lo sabía, son 5 jinetes del Apocalipsis. Aquí nos está diciendo en Apocalipsis 19 que el verbo de Dios. Y dice en el versículo 14 de Apocalipsis 19 que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ya viene con un ejército con vestiduras nuevas, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y mira lo que sale de su boca, una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Este es nuestro Rey. Este es nuestro Redentor. Este es nuestro Salvador. Entonces, cuando hablamos de los jinetes del caballo blanco, podríamos hablar entonces de 5 jinetes del Apocalipsis y no 4. 4 que se manifiestan en tormentos, 4 que se manifiestan en enfermedades, cada uno con su color. Y hay un color blanco falso que engaña, que está engañando, está engañando a la humanidad. Y peor, también está engañando a los que se dicen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué, pastor? Porque se dejan llevar de ese engaño. Porque el verdadero cristiano se mantiene en posición. El verdadero cristiano se para en la raya. El verdadero cristiano muere por lo suyo. Muere por lo suyo. Porque yo recuerdo que en Juan capítulo 6 o en Juan capítulo 7, nos está hablando también, creo que en 6:60 dice que el Señor estaba predicando y estaba predicando una palabra dura, dice, dura. Y los discípulos, que no eran los 12, sino eran muchos discípulos, ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús sabía que sus discípulos, los muchos discípulos murmuraban. Y él le dijo, bueno, pero esto les ofende a ustedes, lo que yo estoy hablando. Entonces, los verdaderos discípulos, lo hemos dicho anteriormente, son los que no vuelven atrás, porque la palabra dice que muchos de los discípulos, cuando oyeron esta palabra dura, se ofendieron y se fueron. No les gustó. Y el Señor los confronta. Les dice, esto les está ofendiendo a ustedes. Pero a ustedes les ofende esto porque ustedes lo reciben en la carne. Y la carne para nada aprovecha. Pero si ustedes lo reciben en el Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que yo le estoy predicando a los muertos para que los muertos resuciten en vida. Pero ellos tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Ellos tenían un problema que seguían a nuestro Señor Jesucristo, pero no le creían. O sea que esa es una falsa fe, una fe disimulada, una fe fingida. Muchos seguían al Señor Jesús para que le diera las 3 porciones del día, para que le diera la papa, para que los alimentara, pero no le creían. Y dice que cuando Él les predicó la palabra, la verdadera palabra, la palabra de vida, dice que muchos volvieron atrás y Él confronta, Él guardó a los 12, inclusive Judas. Él los confronta y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? Y Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Ya nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el verdadero, tú eres la verdad, tú eres la vida. Yo asumo que usted como hermano cristiano, usted cree en Jesucristo y usted muere con esa condición, con esa convicción
Y si usted está decidido a morir con esa convicción, será salvo. 4 estratagemas, 4 jinetes que Satanás ha enviado por el mundo entero, a engañar, a seducir, a hacer trampa, a decir, mira, esta es la verdad, sin mostrarte citas bíblicas. Y la palabra profética, creo que está en Oseas, dice que mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Pastor, ¿y por qué les faltó conocimiento? Les faltó conocimiento porque nos da flojera llevar un estudio personal, porque nos estamos dejando absorber del mundo, nos estamos dejando absorber de los deleites del mundo, nos estamos dejando absorber de los afanes del mundo, nos estamos dejando absorber de todas las cosas y resulta que estamos jugando el mismo papel que juega el mundo. Nos tienen como un títere y nosotros tenemos que salirnos. Como dicen algunos amigos, yo saco mi case, no juego más a ese juego. Que tenemos que sujetarnos a algunas normas nacionales e internacionales, sí, pero nuestro corazón debe estar. Es una convicción. Si muero, tú me llevas, muero contigo, porque ese es el fin de toda la humanidad. Todos vamos a morir, hermano. A todos nos va a llegar la fecha. A todos. No hay nadie que se salve en esta tierra de eso. Y el diablo nos puede colocar cualquier cantidad de enfermedad. No, vea, el diablo nos puede colocar cualquier jinete. Muchos hermanos en Cristo murieron de COVID. Una mortandad impresionante que usted lo sabe, que en algunos países morían la gente en la calle, morían. Una pandemia, una plaga impresionante. Eso es lo que nos está hablando las Escrituras. Y mire que las Escrituras nos está advirtiendo a nosotros, dice que todo esto, lo que está pasando y ha pasado, no es comparado con la mortandad que viene. No es comparado. Los 50 millones de la peste negra, el billón con B larga de muertos de la tuberculosis, no es comparado con los millones que vienen, que van a morir después que Cristo venga por su iglesia. Por eso es que el deseo de nosotros es, pase lo que pase, orarle al Señor para que tenga misericordia y nos lleve con Él. Ese es el anhelo de usted como cuerpo de Cristo. Ese es el anhelo de todos nosotros. Hay una parte espiritual en las atmósferas. Y aquí lo explica. Por eso le hemos explicado detalladamente una cosa. Y algunos le dicen, pastor, pero es que está escrito, hermano. ¿Cómo hacemos? No podemos borrar esto de la Biblia. Y el que lo borra entonces es una doctrina torcida. Pero aquí nos está hablando a nosotros claramente qué significa cada cosa. Ahora, el ángulo de los colores de los caballos, no termina allí como estábamos hablando en estos días. Porque ya de pronto te dice, no, el blanco es la falsa paz, el rojo es la guerra, el negro es el petróleo, el verdoso, no. Y el blanco que está en Apocalipsis 19:11 es nuestro Señor Jesucristo. 5 jinetes del Apocalipsis. Pero mire, cada color de lo que hemos explicado tiene algo más que desarrollar. Y eso lo estaremos viendo entonces nosotros, si Dios nos permite, mañana jueves. Ya entre mañana jueves y
y el día viernes desarrollaremos el ángulo de los colores, ya de una manera exacta. El ángulo, esto es así porque esto significa así y todo eso. ¿Qué significa, pastor? Y esa es una verdad revelada. La Escritura lo dice. Y estas cosas hay que enseñárselas a la Grey, recordarle para qué y por qué estamos acá, en este camino. Recuerde, hermano, el enemigo es experto en proponer. Y no te va a proponer para vida, te va a proponer para muerte. La idea es arrastrarnos con él al lago, ni siquiera al infierno, al lago. El infierno no es nada para el lago que arde con fuego y azufre, donde dice la palabra en Isaías que el gusano no muere. Hay una camada, llaman camada de gusanos vivos eternamente para destrucción. Glorioso nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.